siempre trayendo un poquito de información desde los feminismos, el transfeminismo, las diversidades y demás, al Noti de Pilar, como siempre. Bueno, contarles un poquito brevemente lo que fue sucediendo en estas últimas semanas con la ley de cupo laboral trans travesti llamado Diana Zacayán y Luana Berkins, que el mismo fue ingresado para que se lleve adelante el trato y la votación el día jueves 14/6 en la Cámara de Diputados, quien dio media sanción a esta ley con 207 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones. Recordemos que los 11 votos en contra son del Frente por el Cambio de las organizaciones del PRO, quienes no estuvieron de acuerdo, así que bueno, como siempre, la derecha tratando de avanzar con leyes que integren a la población trans travesti dentro de la sociedad y dentro del ámbito laboral, ¿no? Esta media sanción dio paso a que se abran las sesiones ordinarias dentro de la Cámara de Senadores, quien dio paso el jueves 17/6 a las 13 horas, en el cual se trató la sanción, se trató la ley de cupo laboral trans, y se tocaron varios puntos, ¿no?, en la comisión, en los debates y en las exposiciones que dieron las distintas senadoras y senadores, que en su gran mayoría de ellos eran del bloque del Frente de Todos. Se tocó mucho el tema del artículo 6, en el que habla de que la ley de cupo laboral trans no impide a una compañera trans travesti a ingresar a un empleo formal si no tiene capacitación académica, estudios cursados y demás, entendiendo el contexto en el que esta comunidad atravesó históricamente, y que también marca que una vez ingresando dentro del empleo formal, los empleadores tienen la obligación de incentivar a la compañera trans travesti en formarse y capacitarse para el empleo en el que está o para alguna profesión que le interese seguir o terminar sus estudios primarios o secundarios. También se tocó el artículo 7, en el que habla de que no se tiene que tener en cuenta los antecedentes penales de estas comunidades trans travesti, dado que en el contexto de marginación, de exclusión, y de que la misma sociedad nos ha involucrado a una vida que a veces nos vincula con temas delictivos, no se debe tener en cuenta, ¿no? Es como reparar un poco estos artículos, todo ese daño que sufrió la comunidad trans travesti históricamente hasta el día de hoy. ¿Y cuándo crees que será tratado? ¿En el Senado se está definiendo? El trato que se dio en la comisión ordinaria ya marcó fecha, y hay una tentativa de que el jueves 24, la semana que viene sería, ya se trate para que se dé el voto y se vea si se aprueba o no a nivel nacional la ley Diana Zacayán y Luana Berkins de cupo laboral trans travesti en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en el ámbito estatal, sino también en el ámbito privado. ¿Cuánto sería el porcentaje ese que se habla de que se tendría que tener en ambos ámbitos? El cupo laboral trans habla del 1% de la planta permanente o transitoria que tenga la empresa, municipio o espacio en el que se integren a las comunidades trans bajo la ley de cupo laboral trans. Así que depende la planta, depende la cantidad de compañeras que entran. Lo que sí también se marcó mucho, tanto en el debate en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, se marcó mucho el tema de romper con el 1% y a integrarse por paridad, ¿no?, dentro de todos los empleos habidos y por haber, y fomentar el empleo para la comunidad trans travesti. Bueno, sería un paso muy importante que la ley se dé, pero después va a estar de cerca para que después se cumpla, ¿no? Sabemos Totalmente, que a veces las leyes se logran, pero si no se cumplen no tienen su objetivo sí, final. Sí, claramente que sí. Y bueno, y acá va a haber una fuerte
empuje desde los colectivos trans travesti, de las distintas funcionarias trans que hoy ocupan lugares dentro del Estado, las empleadas públicas que también forman parte del Estado, todo lo que se pueda organizar dentro de la lucha colectiva como comunidad, vamos a estar generando actividades y demás para que se implemente como debe ser. También una ley muy importante que fue aprobada por media sanción en la Cámara de Diputados fue la ley de paridad de cupo por cuestiones de género dentro de los medios de comunicación, que también es una ley que viene a reparar un poco lo que viene sucediendo dentro de los medios masivos audiovisuales, de noticias y demás, con el tema desde la mirada machista, patriarcal, que sabemos que muchos de los noticieros nacionales tienen esta dificultad de poder tener una mirada objetiva desde las problemáticas, desde el género y las diversidades sexuales. Sabemos que un transfemicidio o un ataque de odio hacia una persona trans o del colectivo LGBT no es visibilizado en los noticieros. Los femicidios siempre están revictimizando a la víctima y no se pone en exposición al violento. Entonces todas estas cosas vienen a marcar esta ley. Y recuerdo que yo en aquella época, cuando nos reuníamos con las distintas compañeras feministas y transfeministas para crear esta ley, marcábamos mucho estos puntos, ¿no? La integración de toda la diversidad en su totalidad, no solamente el colectivo LGBT, sino de gente de los pueblos originarios, afrodescendientes y demás, como para que los noticieros empiecen a tener una mirada objetiva hacia el pueblo.